Ese trabajo se viene realizando desde el año 2009 y lo que tiene que ver es analizar qué se entiende por territorio, cuáles son las nociones de la planificación territorial que realiza la comunidad indígena de Guambía, en este caso mi comunidad de la que yo pertenezco. Entonces ha sido un trabajo arduo, ¿no? Porque ha tenido que ver con un conocimiento que, pues, que está en los mayores y que es de difícil acceso, ¿no? El tema realmente se llama cosmovisión y la planificación territorial MISAC, la cual tiene que ver con la adaptación espacio-temporal de la planificación, en este caso la guambiana. Ese trabajo pues, responde inicialmente pues a unos interrogantes, ¿no? Que siempre se habían preguntado dentro de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en los estudios arqueológicos, por ejemplo, aparecía de que los antiguos vivían en los filos de los cerros. En todos los filos, ustedes no se entendía por qué vivían allí, ¿no? O por qué ese patrón de asentamiento. Otra pregunta que se tenía era, ¿qué son esos seres del territorio? Todo el mayor o todo sabio del territorio o médico terrenal los tiene en cuenta, ¿no? ¿Qué son esos seres? Otro era ver qué rol cumple la cartografía en ese tipo de trabajos. En este caso, la cartografía, la estadística, el mapa, el plano, y qué concepción tiene este tipo de material dentro de una comunidad, pues que realmente es más a la práctica, ¿no? O sea, al sitio, al caminar, al recorrer, ¿no? Y lo otro es analizar cuáles son esos cambios o esas adaptaciones que ha tenido la planificación territorial actualmente, ¿no? Aquí está la ubicación de Guambía dentro de Sudamérica y dentro del departamento del Cauca, el cual es un departamento donde el 90% de la población es indígena. Entonces, esta charla está partida en tres partes. La primera tiene que ver con el contenido teórico, la segunda parte el contenido práctico y la tercera parte es las reflexiones o las conclusiones que se tienen a nivel del análisis. Entonces, la primera parte pues tiene que ver con tres conceptos, ¿no? Comunidad, incompletud y seres del territorio. Este primer esquema, por ejemplo, aquí muestra cómo es el origen del mundo o del territorio desde el pensamiento propio. Entonces, aquí hay un ser que se llama Pisimisac y que es a la vez dos seres, hombre y mujer. Entonces, aquí explica cómo es el origen del pueblo, a partir de un sentido de incompletud, o sea, de necesidad, de una necesidad de unión. Entonces, por ejemplo, hay una frase que se dice, unámonos si vamos a estar bien. Esa frase, por ejemplo, denota una necesidad de unirse, de integrarse. Entonces, la comunidad en sí es un acto de completud. Entonces, por ejemplo, en la comunidad existen tres comunidades, las cuales se necesitan. La comunidad de la gente, donde yo vivo, hago casas, hago puentes, donde yo nazco, ¿no? La otra es la comunidad del territorio, que es todo lo que condensa lo del territorio, como son las lagunas, los osos, los ríos. Y una comunidad de los seres, que es en sí esa noción o esa esencia de la vida, ¿no? Que es, por ejemplo, esos seres que dan origen a la vida, el señor aguacero, el páramo. Entonces, en ese trabajo, o sea, profundidad es los seres del territorio, que ellos son, en última, los que definen cómo tenemos que vivir y cómo debemos hacer las cosas dentro de Guambía. Entonces, aquí está un esquema que muestra cómo los antiguos definían la ubicación de una casa, un camino, un puente o una huerta, ¿no? Un trabajador. Entonces, eso está en las piedras grabadas, ¿no? Entonces, en ese trabajo lo que hizo fue, con la ayuda de mayores como Taitelino de Agua, Taita Julio Tumiñá, fue recolectar toda esa información para poder entender cómo se lleva a cabo este conocimiento, ¿no? Entonces, aquí se habla inicialmente que hay 5 ciencias. Y las 5 ciencias tienen que ver con las tres cordilleras y dos ríos, Río Cauca y Río Magdalena, ¿no? Es decir, el macizo andino. Dentro de este territorio hay unos seres que habitan en la parte de arriba, otros en la parte media y otros en la parte del subsuelo, los cuales tienen diferentes comportamientos, ¿no? Unos son fríos, otros son cálidos. El simple hecho de entenderlos o comprenderlos o tenerlos en cuenta en cada trabajo hace que uno llegue a un nivel de armonía, ¿no? O de alegría o de empatía con el territorio, ¿no? Eso se llama el Pishindowaramic. Acá abajo hay unos dibujos que muestran más o menos cómo son esos seres o cómo los mayores o los médicos tradicionales ven a esos seres. Entonces, por ejemplo, unos son como unas vacas, otros son como unas serpientes, otros son como unas aves. Entonces, cada médico tiene una forma de verlo. Y también están
un espacio donde están los antiguos, ¿no? Donde estaban los entierros antiguos, las huacas, bueno, los hipogeos, que también son tenidos en cuenta en esos trabajos. Ya sabiendo que existe toda esos seres, esa vida, aquí entiéndase como seres del territorio todos los fenómenos físicos y naturales del territorio, como es el aguacero, el páramo, fallas geológicas, todos son seres, todos son catalogados como gente, o sea, como persona que piensa, actúa y vive, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue analizar 4 seres, porque en todas las entrevistas que tuve, los médicos tradicionales siempre concluían en esos 4 seres. Hay más seres, pero eso varía de médico en médico, pero en todas las entrevistas que tuve, esos 4 eran los que más se utilizaban, ¿no? Entonces, el uno es Nukipansi, que es como, son 2 seres, Pataglu y Uleshnu, que luego ya lo voy a explicar. Otro es Lure, que literalmente pueden ser las fallas geológicas. Están los Pichillán, que son las partes como las casas frescas o tranquilas, que son como los sitios arqueológicos, los páramos. Y está el Urupansi, que es como la sombra del territorio, es como el calor, o sea, es su vida. A su misma vez, tienen unos niveles de temperatura que pueden ser muy fríos, muy cálido, frío o frío y cálido. Entonces, según esas temperaturas, son las que permiten analizar o ver cómo es el comportamiento de estos seres con la casa o con la gente. Entonces, aquí ya teniendo esta información, lo que se hizo fue todo esto montarlo en un programa estadístico de R, y en base a ese ya se generó una cartografía en sistemas de información geográfica. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo todos los seres, son 4 seres, y esos 4 seres se les dio un nivel de temperatura o de simpatía. ¿Y eso cómo se define? El mayor o el médico tradicional define esto cuando se para en el sitio. Él dice, no, ese ser es muy frío, muy frío. Ese ser es muy cálido. Ese ser se puede convivir. Entonces, en este cruce de información lo que se hace es que hace un mapa, se mira dónde está cada ser y a la misma vez en qué parte se encuentran todos esos seres. Entonces, las partes donde hay un solo ser, pues la simpatía es baja, o sea, la simpatía, bueno, cuando hay un solo ser o 2 seres, la simpatía es alta, o sea, para vivir. Cuando ya se acumulan muchos seres, la simpatía ya baja, o sea, ya es muy baja, o sea, hay muchos seres que a la misma vez generan mucho conflicto en el cuerpo, en el cuerpo de la persona que va a vivir, de la familia o de la casa. Entonces, por ejemplo, aquí en estos mapas se muestra cómo es el comportamiento de cada ser y dónde está. Entonces, esos recorridos se hicieron en el año 2011. Se recorrió los filos de los cerros, se caminó. Algunos de estos seres se ven es en la noche, entonces hicieron recorridos en la noche. Entonces, por ejemplo, en el primer plano muestra a 2 seres, a Pataglú y Olesindo, que son sitios donde hay muchos limos, donde están todas las cuencas hidrográficas o lo que se llama cahuaycadas. Ese es el primero. El otro ya es el lure, que es un ser caliente, cálido, que es como un ave roja. Entonces, pasa por todas las cuencas, también partes altas de las lomas. El uropansi, que es como la vida del territorio, es como la vida, su esencia. Es un ser también, está nivelado. Y los pichillá son los páramos y también son los sitios donde vivieron los antiguos, o sea, las planadas antiguas, los terraplenes, los entierros, los hipogeos, son las partes. Entonces, esos son como 4 seres de que son los que se tienen en cuenta. Entonces, cuando uno ya los cruza, ya en sistemas de formación gráfica, lo que uno hace ya es obtener un plano de cómo es cada ser. Entonces, las partes rojas es donde todos esos seres se encuentran. Las partes ya más claras es donde no están los seres o su incidencia es muy baja. Entonces, este mapa, por ejemplo, muestra que las partes blancas son todos los filos de los cerros donde vivieron los antiguos Pichau, o sea, la gente antigua. Esa gente vivió en los años 1700 antes de Cristo, entonces, o de nuestra era. Entonces, esa es una forma de poder ver cómo los antiguos o cómo el médico tradicional tiene un conocimiento colectivo. Por ejemplo, en las entrevistas que yo hice, los hice en diferentes zonas, pero cada médico que hablaba o cada conocedor del territorio lo que al final concluyera de que lo que se concluyera que tienen un conocimiento macro del territorio. O sea, todos coinciden en lo mismo. Entonces, es un conocimiento compartido. Entonces, aquí está, por ejemplo, en el mapa, dice, aquí hay una sigla que dice simpatía, que es alta, media y baja. Entonces, la baja es donde uno ya no puede habitar, o sea, donde uno se enferma, donde uno puede adquirir, donde están todos esos seres activos, entonces uno debe cuidar. Realmente son sitios donde tiene mucha agua, y sitios donde tiene mucha presencia de fallas geológicas, erosión, todo esto.
Entonces, para ya analizar más este conocimiento, lo que se hizo fue analizar 3 periodos. Ya, o sea, Guambía tiene 3 asentamientos humanos grandes. Entonces, en este caso se analizó un asentamiento que se llama Cacique, el cual tiene un parecido muy grande a lo que era Popayán antiguo. Entonces, se analizaron 3 periodos, el cual corresponde a 1700, que es el año arqueológico. Es a partir de una tesis de una arqueóloga que se llama Marta Urdaneta, la cual ella ubicó todos los terraplenes de las casas en los cerros. Entonces, lo que yo hice fue pasarlos a SIG, o Sistemas de Información Geográfica. Está el asentamiento de 1980, que es antes de la Asamblea Nacional Constituyente o de la Constitución indígena, en la cual no teníamos derechos como pueblos colectivos. Y ya el asentamiento del 2017 ya es después de los derechos adquiridos a nivel de la Constitución, ¿no? Donde ya tenemos más autonomía a nivel territorial, ¿no? Entonces, la fotografía muestra cómo es el asentamiento actualmente de la zona campana. Los demás asentamientos son así, sino que varían es por la densidad de pendientes. Pero en este caso es más plano y permite más libertad de configuración. No está delimitado. Entonces, por eso se escogió este asentamiento. Entonces, en 1700, el patrón de asentamiento, como se ve en el mapita, es disperso. Es disperso y todo está en los filos de los cerros. La arquitectura también es diferente. Según la arqueóloga, se dice que las casas son ovaladas. Ya para el año 1980, el patrón totalmente cambia. Ya todo se va a la cuenca hidrográfica del río Cacique. Entonces, ya la configuración cambia, la arquitectura también cambia. Para el año 2017 ya se sigue implantando sobre la cuenca hidrográfica, pero ya se empieza a expandir por los demás nacimientos de las cuencas, y a la misma vez ya se empieza otra vez a reubicarse en los filos de los cerros. La arquitectura también cambia, ya hay más distribución de las piezas según la organización, ya hay más divisiones de la misma arquitectura. Entonces, ya pasando esto, uno ya lo que pasó es analizar también lo- a nivel estadístico cómo el asentamiento de cacique o cómo ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Y entender también cómo el número de viviendas de cada periodo, cómo se organizó y a la misma vez qué pasa allí, ¿no? Entonces, con el programa R lo que se hizo fue analizar cuáles son los niveles de simpatía, qué asentamiento respeta más el territorio siguiendo los principios propios. Entonces, uno ve que en el asentamiento 1 el 84% de las viviendas están implantadas donde no hay seres, donde no habitan ese tipo de seres. Hay un 15% que sí es baja, es porque en algunas partes hay entierros antiguos, porque a nivel arqueológico se hacían en los sitios donde había más incidencia de seres. Entonces, es eso, ¿no? Para el año 1980 ya todo cambia. Como ya se cambia el patrón de asentamiento, automáticamente el 53% de simpatía baja. Para el 2017 ya sigue ese mismo nivel de simpatía es baja y lo alto ya disminuye. Entonces, por ejemplo, aquí está un cuadro resumen que muestra cómo son los niveles de simpatía de cada uno y qué tiene que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya teniendo en cuenta todo ese análisis, lo que uno se da cuenta es de que a nivel estadístico, ya con la regresión multivariada, que me permite analizar este sistema, se puede decir de que este sistema es independiente, que es un sistema propio y que gira en torno a la planificación territorial y arquitectura. O sea, es un conocimiento que se puede, que se puede analizar o se puede comparar con otros sistemas de planificación. O sea, está al mismo nivel, sino que no ha tenido, pues no ha sido valorado o no ha sido entendido. Entonces, también se analizó la arquitectura, las casas. Entonces, se analizaron 5 casas, las cuales muestran cómo es la casa ahora, ¿no? Y cómo se ubica, cómo se implanta. Entonces, esas casas, por ejemplo, algunas son relativamente nuevas, otras son ya hechas donde estaba la casa antigua. Entonces, este cuadro, por ejemplo, hace un resumen de cómo es la casa, si tuvo en cuenta el médico o no lo tuvo,
y en base a eso ya esas 5 casas se ubican en el plano de simpatía. Aquí están la forma de las casas. Entonces lo que uno puede ver aquí en esta forma es de que lo que se conserva de la arquitectura antigua es el nakuk o la cocina, ¿no? Es el espacio que siempre se conserva. Está en todo lado la cocina. Para allá en el número, en la casa 5 que es un proyecto de vivienda, ya la cocina desaparece, ya aparece la cocina al lado de la sala. Entonces ya el patrón de asentamiento ya, bueno, la forma propia de distribución ya va cambiando ya por los nuevos proyectos de vivienda. Entonces aquí están. Entonces en el mapa, por ejemplo, la casa uno. Esa casa uno, por ejemplo, se ubicó en un sitio arqueológico antiguo, donde vivía la gente antigua. Entonces, por ende, su simpatía es media, o sea, es buena. Pero ¿qué pasa? Ahorita, en la tradición oral y también de los médicos tradicionales, se dice que esas áreas no deben ser habitadas porque genera desequilibrios o enfermedad en el cuerpo. Por ejemplo, los niños se asustan. La 2 y la 3 son casas muy antiguas que fueron hechas en los años 50 de los años 60 y 70, y las cuales se hicieron sobre los planes de las casas antiguas que habían ahí, que eran de, de bareque y paja. Ya la casa 4 es una casa relativamente nueva que se hizo en el año 2002, y como no tuve en cuenta en ningún aspecto, pues la familia se abandonó y se fue. La casa 5 es el proyecto de vivienda, la cual pues yo fui a visitar y quedó implantada sobre un ojo de agua, y como está la cultura de utilizar la hornilla o el fogón, pues la señora optó por hacer la cocina detrás de la casa, afuera. Entonces, más o menos aquí está la forma como se configura la territorialidad, y a la misma vez como la arquitectura también difiere en la forma como se organiza el territorio. Entonces, ya pasando como a los puntos finales, aquí lo que se trató fue también de hacer como una crítica, ¿no?, a la planificación territorial convencional, porque pues ya sabemos cómo es la propia, ¿no? Pero ahorita faltaba entender qué nos dice el Estado colombiano de cómo debemos vivir como indígenas, ¿no? Entonces aquí se utilizaron 4 escalas de actuación. La primera pues tiene que ver a nivel nacional con el IGAC, ¿no? La segunda tiene que ver con la gobernación del Cauca, que es la CRC. La siguiente tiene que ver con la que define el plan de ordenamiento territorial municipal. Y la última, que es la que define el resguardo de Guambía, porque pasa a ser una entidad territorial indígena, ¿no? Entonces, aquí la de Estado, pues dice que la mayoría del territorio es habitable, la primera, ¿no? La del departamento, pues dice de que todas las cuencas hidrográficas o huaycadas o ondadas, pues son habitables, ¿no? La del municipio dice que las planadas o las huaycadas son las que se pueden habitar, y esa parte que se ve más roja es una parte que es totalmente más vulnerable, donde hay que acarcadamiento y donde hay muchas fallas geológicas. Es como la casa donde vive ese ser que se llama Luré. Y el resguardo indígena, que no tiene una forma propia de planificación, internamente, bajo los usos y costumbres, lo que se ha hecho es respetar el páramo, o sea, la parte alta, y para poder habitar, ¿no? Si unimos todas estas formas que define el Estado, obtenemos esto, donde muestra que toda la totalidad del resguardo es habitable, ¿no? Y solamente las partes blancas son las que no. Entonces aquí lo que uno se da cuenta es de que, primero, las escalas de actuación o que definen la aptitud del suelo para cada escala, pues no se entiende con las demás. O sea, no hay como una unidad, todas varían, o sea, ninguna se corresponde, ¿no? Y lo otro es de que este territorio es vulnerable porque es de páramo, es altoandino, y a la misma vez tiene mucha incidencia a nivel geológico. Hay muchas fallas geológicas, hay pendientes del 75%, hay suelos escarpados. Bueno, entonces uno ve que este tipo de planificación realmente no tiene en cuenta la realidad del territorio a nivel físico o geológico, y tampoco pues los usos y costumbres, en este caso el pensamiento indígena. Entonces aquí ya pasando, aquí ya podemos ver que otra forma de poder entender este conocimiento indígena es lo que sería la geología del suelo. Es la forma como ese conocimiento indígena se relaciona con el suelo, con las formas de ser de la tierra. Entonces, si uno quiere entender qué es el Patagalú o el Uleshno, uno ya mira, aquí yo coloqué todos los ítems de cómo son esos suelos, y esos corresponden porque son suelos sedimentarios, son depósitos aluviales, son limos, son suelos muy húmedos, y a la misma vez tienen muchas piedras y aguas subterráneas.
Y así se hizo para los demás trabajos. Por ejemplo, las áreas arqueológicas, por ejemplo, aquí son áreas que aparecen en los diferentes planos geológicos. Entonces, aquí está más o menos de lo que aquí se concluye es de que la geología es la forma posiblemente más cercana de poder entender el conocimiento indígena o lo que tiene en cuenta el médico tradicional o el conocedor de territorio a la hora de ubicar una casa o un camino o un puente. Lo otro es de que analizando cómo están las casas de ahorita, cómo estamos viviendo ahora, de 3.220 casas que existen, el 69% están ubicadas en simpatía baja, o sea, están ubicadas en suelos que tienen muchos seres o mucha agua o muchas fallas, y apenas casi un 10% es de simpatía alta. O sea, aquí lo que muestra es de que el conocimiento se ha perdido, que, que realmente no hay una práctica, ya se está olvidando este conocimiento y se opta pues por implantarse cerca a la carretera, cerca a los acueductos, cerca a las fuentes de energía, pero ya no se tiene en cuenta el agua o su forma de ser, ¿no? Sería por esa parte. Otro que también se nota es la presencia de enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí ya aparecen enfermedades que tienen que ver con la mala ubicación de la casa, la contaminación de las aguas y también enfermedades que tienen que ver con lo propio, que por ejemplo son los sustos, los fríos, alteraciones en la matriz, que todo tiene que ver porque yo me ubico mal en el territorio. Lo otro es de que también se mira de que la vivienda ha sufrido cambios, lo que Foucault define proliferación de las sexualidades. De un espacio colectivo o comunitario donde se vivían 18 personas, ahorita se vive menos personas, pero ya la vivienda se distribuye es por sexo, sea hombre, mujer, hijo, hombre, hija, mujer, bueno, todo se define así ya, todo ha cambiado también a nivel arquitectónico. Esos seres del territorio también definen una medida que es propia, pero que es variable y cambiante. Entonces también a la misma vez deja ver de que este conocimiento, así como lo hace la estadística con el 0.5 de error estadístico, que no se puede entender o no se puede ver, hace que el conocimiento del conocedor del territorio sea algo que se proteja o algo que esté protegido y que a la misma vez permite resistencia, porque no se puede entender. Aunque yo utilice ese tipo de software o de programas, hay cosas que no se pueden identificar, por ejemplo, porque a veces cuando el médico va a ubicar una casa, él dice, no, viene una candelilla y esas cosas no se pueden dibujar en un plano. O cuando pasa una cometa, tampoco se pueden dibujar en un plano. Entonces, ese error estadístico es lo que realmente hace o protege el conocimiento indígena. Lo otro es de que cuando uno va a ubicar la casa por medio del conocimiento propio, también surge una probabilidad variable o básica o que cambia. Es como un sentido de incertidumbre o de capricho, porque a veces esos mismos seres dicen sí vivo aquí o no vivo acá. Entonces, lo que hace el conocedor del territorio es dialogar con esos seres para que si hay un sismo, pues no hagan sismo. Entonces, eso es lo que hace un conocedor del territorio. Entonces, esos seres también a veces cambian, son caprichosos, son como, a veces dicen sí, a veces dicen no. Entonces, esas cosas también son difíciles de georreferenciar. Y lo otro es que esa traducción del conocimiento indígena lo que busca es abrirse al mundo, o sea, busca que sea entendido el conocimiento indígena y que a la misma vez sea aplicado, porque sí se puede, por ejemplo, con la estadística, la cartografía, se puede sintetizar este conocimiento y a la misma vez valorarlo. Entonces, lo que se usó con ese trabajo de varios años es eso, ratificar el conocimiento indígena, darle un valor, porque no lo tenían. Entonces, lo que se ha hecho en todos esos trabajos, y también con el apoyo de la profesora Ángela María Franco, es poder investigar este conocimiento, dedicarle tiempo, y pues en esa presentación hago algo muy sencillo, no se presentan otros casos. Entonces, y esa fotografía, pues es como el trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? Ya con las charlas que se han hecho internamente dentro del territorio, pues se ha valorado la arquitectura propia, ¿no? Por ejemplo, eso que está ahí es una chucha. Entonces, como una forma de rito en el cual se cura la casa y a la misma vez se cura el territorio y a la misma vez se le dice al territorio de que llegó un nuevo ser. Es una casa que es persona y gente. Entonces, eso sería como mi intervención. Gracias.